Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Te damos la gran bienvenida a esta tu casa, mi casa, Crecimiento Familiar Torre Fuerte, que te abre esta tarde, esta hermosa tarde, te abre los brazos, las puertas de este lugar para que puedas recibir la palabra que nuestro Señor preparó para todos nosotros este día, la cual es muy hermosa, ya que estaremos hablando acerca de los salmos, estos salmos tan hermosos, cánticos, alabanzas que, como todos sabemos, aparte de David, otros intérpretes que pudieron plasmar con gran cariño, con gran amor cada uno de los diferentes salmos, y pues que expresan las diferentes formas, sentimientos que el ser humano tiene dentro de sí y que los expresa hacia nuestro Señor para poder hacerle ver, presenciar y sentir de qué manera nuestro corazón a veces está alegre, está triste, se compunge y muchas veces le da la gloria y la honra a nuestro Señor por cada victoria que se recibe. Y esta tarde no es la excepción. Vamos a tener un hermoso salmo que vamos a estar analizando. Y pues te invito a que te pongas cómodo ahí donde estás, que te pongas dispuesto, que tu corazón, tu mente, tu espíritu esté dispuesto, que tomes tu Biblia para que podamos escudriñar esta palabra que Dios tiene para nosotros. Y pues esta tarde tenemos este tema tan hermoso que se titula Dios mi Salvador. Este es el nombre de esta prédica que vamos a tener este día. Y pues el texto que vamos a ver, para que lo localices ahí en tu Biblia, vamos a estar viendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 38 completamente. Son 22 versículos los cuales vamos a estar viendo y lo vamos a separar en 3 partes. Pero, ¿qué te parece si comenzamos leyéndolos para ir entrando a nuestra prédica de hoy? Y dice así: oración de un penitente, salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Y pues esta tarde vamos a escudriñar este hermoso salmo que David creó. Y pues para poder comenzar vamos a poner esta tarde en oración para que Dios pueda poner en el corazón de cada uno de nosotros, a través de nuestro espíritu, en oración, en comunión con Él. Acompáñeme por favor a orar con nuestro Señor. Bendito Padre y amado Señor, te damos las gracias, Padre, por esta hermosa tarde. Gracias por permitirnos, Padre, reunirnos, mi Señor, para disfrutar de tu palabra, para poder llenar nuestro corazón de esperanza, Señor, de enseñanza, de sabiduría, pero sobre todo, mi Señor, para que pongas calma en nuestros corazones, mi Señor, ya que el día ha sido largo, el día ha sido cansado, Señor, pero precisamente en estos momentos encontramos descansos en tu mano, Padre,
para poder disfrutar de la noche, poder descansar en tus manos y poder disfrutar de tu hermosa palabra. Yo te pido que unjas mis labios, Señor, que seas tú la voz que lleve tu palabra y tu mensaje a todo aquel que ha dispuesto su corazón, mi Señor, y que simple y sencillamente sea yo este micrófono, esta voz que tú utilizas, Padre, esta herramienta para que tu mensaje llegue acorde a tu espíritu, Señor. Te pido por cada uno de estos mis hermanos reunidos, mi Señor, para que tu amor, que siempre es inmenso, tu misericordia, que es enorme, Señor, sea plasmado, mi Padre, en la vida y en el corazón y en la familia de cada uno de nosotros. Sé bienvenido, mi Señor, esta tarde. Te damos la bienvenida. Recibe tú siempre toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y pues, ¿qué me queda decirte? Los salmos son aquellos que, como tú y yo sabemos, pues que David es uno de sus más grandes escritores. Es el que escribió bastantes de estos salmos que están escritos dentro de la Biblia. Y pues son, como te lo había comentado, son cánticos de pena, de dolor, de alegría, de gozo, de victoria, como de derrota, como también de pecado, como también de arrepentimiento. Y este salmo es muy especial, ya que no nos especifica la palabra qué fue lo que orilló o qué fue lo que sucedió con David, que hubo un pecado en su vida que lo llevó a escribir de manera, pues la verdad es un salmo muy bello, que trae consecuencias, las cuales las describe de tres maneras, ya sea en el cuerpo, en el alma y sobre todo en el espíritu. Y nos lo enseña de una manera en este cántico que la verdad nos trae gran sabiduría a nuestras vidas, porque realmente, como sabemos, el pecado nos destituye de la presencia, de la comunión de nuestro Señor. Y como dice la palabra, el pecado, su paga es la muerte, y es lo que nos distancia de nuestro Padre Celestial. Pero mira, hay veces que sientes tu enfermedad en tu cuerpo, sientes depresión, sientes tristeza, cansancio, hastargo, pero no sabes cuál es el origen de este estado de ánimo que te somete a no salir de tu cama, a no salir de tu casa, a no asistir a tu escuela o a tu trabajo, ya que la pesadez no se aparta de ti. ¿Cuántas veces has ido al médico y a pesar de los múltiples y diferentes estudios que te realizan, no hay algo que represente lo que estás sintiendo dentro de tu cuerpo como enfermedad? Hay dolor en tus huesos, en tus articulaciones, en tus músculos, en tus extremidades, y hay dolor incluso dentro de tu cuello o lo que es la parte de tu cerebro. No puedes dormir, no hay descanso. ¿Qué es lo que te está consumiendo poco a poco que literalmente te está llevando hacia la locura? David experimentó estos síntomas y todavía un poco más. Y aunque David fue un hombre conforme al corazón de nuestro Señor, al final del día era un hombre como tú y como yo, lleno de sueños, lleno de anhelos, lleno de esperanzas, lleno de fe, así como también estaba lleno de debilidades, lleno de tentaciones, de pecados, y también durante toda su vida experimentó incluso mucho rechazo por parte de su familia, ya que no lo consideraba ni siquiera digno de llevar ciertas actividades o ciertas cosas dentro de su mismo hogar, que él tuvo que conformarse con llevar solamente el cuidado y el pastoreo de las ovejas de su padre, a diferencia de sus hermanos, que eran considerados, por supuesto, como militares, como aquellos que eran los primogénitos, que llevaban todas las cosas importantes del hogar junto con su padre. Incluso David también pudo experimentar lo que fue sentirse perseguido e incluso casi al borde de la muerte, ya que el mismo rey Saúl, que lo tenía como un consentido al principio, también fue aquel que, incluso teniéndolo comiendo a la mesa junto a él, trató de con su lanza literalmente empalarlo, matarlo, por el gran odio que le llegó a tener Saúl a David, por unos celos, porque él sabía que Dios le había dado su reino, el reino de Saúl se lo había dado a David, y que era cuestión de tiempo para que David tomara el trono. Todas estas situaciones las vivió David, incluso ya cuando David era un rey y tuvo sus hijos, incluso uno de sus hijos, Absalón, fue aquel que lo quiso sustituir, que incluso fue aquel que hizo que David saliera huyendo de su palacio junto con todos aquellos que eran sus seguidores, porque temían a que Absalón y sus tropas los mataran, incluyéndose a David mismo.
David experimentó durante toda su vida realmente situaciones bien difíciles y complicadas. Y fíjate que a pesar de que era un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, él tuvo que pasar por estas situaciones en las cuales tenían que pagar lo que él hiciera. Si eran cosas buenas, por supuesto que las consecuencias eran para bien y de bendición tanto para él como para su reino y su familia. Pero cuando hacía lo malo delante de los ojos de Dios, por lo mismo sus consecuencias también eran devastadoras, eran increíbles. David escribió este salmo no como una alabanza al Dios Todopoderoso y a sus atributos, a su majestad o a su misericordia, sino fue recordatorio de cómo el pecado afectó su vida, su cuerpo, su espíritu, clamando por perdón y una reconciliación con su Padre Celestial. Y pues, como te digo, vamos a analizar este salmo, ya que vamos a hablar acerca del pecado, cómo lo vivió David, de qué manera él sufrió dentro de su misma carne, dentro de su misma alma y dentro de su espíritu, esta situación de alejarse del Padre Celestial por causa del pecado, ya que sabemos que Dios es un Padre amoroso y como Padre amoroso Él siempre va a reprender y incluso te va a dar tus nalgadas, como dicen, para que aprendas, pero porque es un Padre amoroso, ya que este Padre a quien ama lo reprende. Y si fuera un Padre consecuental, ¿qué crees que sería el resultado de cada uno de nosotros, sus hijos? Estaríamos perdidos, estaríamos en la basura, en la muerte, en el olvido y por supuesto en el más vil de los pecados día a día en nuestras vidas. Entonces Dios siempre sabe cómo tratar a cada uno de sus hijos conforme a la manera de vivir en actitud hacia la vida o hacia la muerte, hacia la obediencia o la desobediencia a lo que es el pecado y lo que es alejarse del pecado. Fíjate, todo pecado tiene su deleite y eso es una gran verdad, porque si el pecado no tuviera deleite, nadie sería tentado a pecar. Y es verdad, porque todo aquello que nos lleva a pecar es una tentación. Y por supuesto que el enemigo de nuestras vidas es el más consciente de que cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades, ciertas tentaciones que en nuestra vida son como aquellas murallas que a veces se convierten en gigantes, en montañas que debemos de atravesar y muchas veces incluso esos valles desérticos y de muerte por los cuales debemos de caminar y muchas veces lo más difícil es porque por pecar estamos alejados de la presencia de Dios y nos sentimos solos. El pecado es la manera de engancharte, es como cuando tú tiras tu caña de pescar al mar, tiene que haber algo ahí al final de la caña, del hilo de pescar, que a veces es como un gusano o es algo que va a hacer atraer al pescado para que lo muerda, entonces sea capturado. De la misma manera trabaja el pecado en todos nosotros como seres humanos, porque es eso que nos trae deleite. ¿Y por qué deleite? Porque simple y sencillamente, así de claro, si a ti te están diciendo que no puedes comer tal vez demasiada grasa o el puerco que es demasiado grasoso para nuestras arterias, mas sin embargo lo estás comiendo, estás pecando. Porque no se trata de que sea bueno o sea malo, simple y sencillamente que la misma gula, el hambre, que quedas hasta el hartazgo, hasta veces que sientes que la misma comida se te sale por la boca porque comiste demasiado, es cuando ya se convierte en un pecado. Mas sin embargo también lo puedes obtener de esta manera como cuando aquella persona que le gusta, tanto hombre como mujer, que le gusta ver a la persona del sexo contrario, sea hombre, sea mujer, sea el caso como sea, que te gusta deleitarte en la manera en cómo se mira una mujer, en la manera en la que se ve elegante o guapo un hombre, es de la misma manera que el mismo pecado te está tirando ese anzuelo para que tú caigas, para que tú lo muerdas, para que tú quedes preso. Y entonces, como dice la palabra, se da el fruto del pecado en tu vida, ¿verdad? Entonces dice, el problema es que ese deleite del pecado es por un lado pasajero o temporal, y por otro lado, las consecuencias son realmente trágicas. De esto es justamente lo que trata este salmo. En cierto sentido, el salmo nos ayuda a recordar que la consecuencia del pecado afecta a la totalidad del ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, que es lo que el pecado
daña en cada uno de nosotros. No quiere decir que siempre actúa de esta manera el pecado, que primero va a ser en tu cuerpo, luego en tu alma y luego en tu espíritu, porque puede variar el orden, pero se puede notar mucho más dentro del alma y como en el espíritu, antes a veces que en el mismo cuerpo. Pero vamos poniendo las cosas en orden. Veamos primeramente cuáles fueron las consecuencias del pecado en el cuerpo de David de manera física. Y esto nos dice que es leer este Salmo 38 del versículo 1 al 8. Acompáñame a leerlo. Y dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David cometió un pecado y el deleite que experimentó cuando comienza a dispersarse, comienza a darse cuenta y nota que hay algún malestar dentro de su cuerpo. Tal vez pensó que era una simple enfermedad como le puede pasar a cualquiera, pero no tardó mucho tiempo en reconocer que su padecimiento estaba íntimamente asociado al pecado que había cometido. Era la disciplina de Dios por el pecado. Lo que David ruega a Dios que no le reprenda en su furor o en su ira, ya que sabemos que muchas veces depende, no quiere decir que Dios esté tomando la medida del pecado, de que me robé un chicle, aquel que asalta un banco, o si aquel que le dio un jalón de orejas a un niño, o le dio una nalgada sin razón, o aquel que abusa o mata a una persona. No, para Dios el pecado es pecado. No hay de que hay pecados chiquitos, ni hay pecados grandes, ni tampoco que es el pecado misericordioso para que no sufriera la gente. El pecado es pecado para nuestro Señor, pero su disciplina, la disciplina de Dios, es una disciplina mucho más férrea que aquella que puedan tener, por decirlo, los grupos militares. Ya que cuando tú entregaste tu vida a Dios, cuando tú seguir los pasos de nuestro Señor y comienzas a gozar de esas promesas, de esa vida que realmente Dios te ha dado y que sobre las promesas de Cristo vas caminando en tu andar por la vida y comienzas a tener una mejor salud, comienzas a tener un mejor matrimonio, comienzas a ver que en tu hogar ya no hace falta el alimento, comienzas a ver que incluso tienes abundancia de trabajo, que tus hijos se encuentran bien y que no tienes ningún problema en tu vida, es debido a que tú has decidido darle tu vida y tu corazón a Cristo y has comenzado a dar esos pasos de fe, a seguirlo, a creerle, pero sobre todo a obedecer lo que Él te habla, lo que Él te dice, porque Él sabe lo que tiene para ti especialmente. Entonces, ¿por qué es su disciplina tan férrea? Porque así, de esta manera, como Él te entrega todo, no se queda con absolutamente nada, también Él te demanda a ti que tengas esa rectitud, que tengas esa fortaleza. Él es el que te da esa fortaleza ante la debilidad y ante el pecado, porque como dice la palabra y como lo hizo José, cuando él sintió que iba a pecar, salió corriendo. Él no se esperó, salió corriendo. Y dice la palabra que así como somos tentados, Dios es tan grande y tan bueno que te dará la salida para que no peques. Pero ahí viene el libre albedrío de cada ser humano. Cuando decidimos tener la vida, como dice la palabra, o caer en la muerte, en el pecado, porque así dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, esta disciplina de la cual nos habla aquí David es ¿por qué? Porque David era un hijo especial de Dios y todo lo que David quiso, Dios se lo dio y no se lo dio nada más. Toma, aquí está lo que te hacía falta. Se lo dio en abundancia. Se lo dio en abundancia porque él era un hombre conforme al corazón de Dios y no como Saúl, que hacía lo que él quería y lo que él sentía en ese momento, sin siquiera tomar en cuenta los pensamientos y por supuesto el corazón de Dios.
Y nos sigue diciendo lo que David ruega a Dios que no lo reprenda en su furor, en su ira. ¿Por qué? Porque realmente, como dice la palabra, que yo sea librado de tu ira, Señor, porque ya que tú eres el que da vida y el que da muerte, todos los demás podrán hacerme tormento y lo que tú quieras, pero que seas librado de la ira y del furor del Señor, porque eso, ahí, eso sí, aguas ahí. Ya que el pecado es lo que lo que te aparta de Dios y desata el enojo de nuestro Señor, así también luego David nos da un escalofriante recuento de cómo estaba padeciendo su cuerpo. No había nada sano en su carne, nos dice. También nos dice que no había paz en sus huesos. Aún su sistema óseo estaba padeciendo dolor. La culpa por el pecado le ocasionaba grandes dolores de cabeza y era como si tuviera un gran peso sobre sus hombros. Incluso nos describe cómo las llagas de su cuerpo estaban supurando y daban mal olor. Se veía forzado a andar encorvado por los dolores. Se sentía humillado en gran manera, padecía fiebre, se sentía débil y cansado. Incluso su corazón comenzaba a darle problemas. Todas estas situaciones físicas que David está describiendo son en reprimenda al pecado que él cometió. Como te digo, no nos dice ni nos especifica la palabra qué pecado cometió David, pero sí te recuerdo que como tú y como yo, David era un hombre al final del día y lo que cometió fue algo grave que le trajo estas consecuencias, las cuales, como dice, que sentía un gran dolor en su carne, sus llagas, sí sabes lo que son las llagas, ¿no? Haz de cuenta que en tu piel se te enllaga y comienza a haber pus y comienza a haber un hedor por esa pus porque la carne se está pudriendo. Es así de específico y de literal David al expresar cómo tenía estos síntomas físicos en su cuerpo, que incluso sus huesos le dolían, que tenía que andar encorvado, incluso su corazón comenzó a sentirlo mal, pesado, débil, por esta situación del pecado que tenía dentro de él. Mas sin embargo, muchas veces nosotros, cuando tenemos alguna enfermedad o algo así, no sabemos ver dentro de nosotros y ver que si como cristianos tal vez cometimos algún pecado, puede ser el origen de ese padecimiento, de ese dolor, de ese sufrimiento físico que a lo mejor hay dentro de tu cuerpo, de esa falta de descanso y de paz interior que solamente cuando estás en orden con el Altísimo puedes lograr en tu vida. Es así como David se sentía, así de manera física. Recuerda que, por ejemplo, nosotros sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando tu cuerpo no está acorde para caminar en el mundo físico, ¿cómo te sientes? Cuando tienes temperatura, ¿tienes ganas de ir a trabajar? ¿Tienes ganas de estudiar? ¿Tienes ganas de ir a hacer un esfuerzo, de hacer ejercicio, hacer algo así? Claro que no, porque tu cuerpo no está en armonía, se encuentra desubicado realmente. Y eso es simple y sencillamente físico. Pero fíjate cómo continúa aquí David, porque también nos dice cómo es la consecuencia, efecto de el alma en David. ¿Por qué un efecto? Porque como te lo dijo, cómo así dañó la parte física de David, también comenzó a dañar su parte de su alma, sus pensamientos, su sentir. Y vamos a leer esto que nos dice en el Salmo del versículo 9 al versículo 16 y nos dice así, pon mucha atención: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado de mí. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Y nos dice pues que, bueno, este es el triste cuadro de un alma en angustia, en congoja por el pecado, de una consecuencia manchada por la maldad. David está
abriendo una ventana para examinar su corazón, ahí encontramos a un hombre que se consume en medio del suspirar. La tristeza reina en su corazón, no tiene deseo de nada, no tiene fuerza para hacer nada, ha perdido las ganas de vivir, no encuentra nada atractivo como para mirar. Es un hombre hastiado de la vida. Para colmo, las personas más cercanas a él lo abandonan. Los únicos que merodean son los enemigos que, como aves de rapiña, están esperando que muera para caer sobre los despojos. Ante todo esto, David opta por tapar su boca y sus oídos. Lo único que hace es poner esta situación en las manos de Dios. David está confiado en que su ayuda venga de Jehová. Sabe que en algún momento Dios va a responder, ya que David había pedido a Dios que sus pies no resbalen y que sus enemigos no se alegren de su desgracia. ¿Qué nos enseña aquí David en esta situación? Fíjate qué triste. Aparte de todas las dolencias que tenía de manera física en su cuerpo, comienza él a sentir ese agotamiento de su alma, esa tristeza. Empieza a ver la vida sin ganas. Es como cuando te ponches, cuando tienes esa debilidad espiritual, esa debilidad dentro de tu alma, que es como si estuvieras caído. No tienes ganas de nada, no tienes ganas de vivir, no tienes ganas de compartir, ni de alimentarte, ni de hacer nada, porque te encuentras en la depresión. Es simple y sencillamente esa palabra, la depresión. Y para colmo, como nos dice, aquellas personas que se decían sus amigos se apartaron de él y de su plaga. ¿Qué dijeron? No se me vaya a pegar. Muy común en estos tiempos que tenemos todavía la plaga del COVID-19, ¿no? Como alguna persona sabes que tiene el COVID y lo primero que hace la mayoría de la gente es correr, cuando sabemos que hay medidas que se pueden tomar y por supuesto tomando estas medidas tú también puedes tener este distanciamiento social, pero también puedes orar por esa persona, también puedes hacer algo por esa persona. No lo puedes abandonar a que se quede postrado pensando tarde, día, noche en su mente que a lo mejor va a morir, porque sabemos que esta enfermedad es así de complicada, de difícil. Es una plaga que golpea de una manera tan brutal y tan difícil que no sabemos realmente las consecuencias. E incluso después de que la persona sana, estas consecuencias siguen minando su vida. Hay dolores de pecho, hay cansancio, no pueden respirar bien, tienen constantes dolores de cabeza, incluso muchas veces no pueden tener esa rectitud de la presión arterial, o a veces también incluso su vida diaria ya se complicó porque no pueden, pierden memoria, no hay concentración dentro de su mente. Entonces son situaciones bien difíciles y David estaba viviendo un tipo de situación como esta, en la cual dice: todos mis amigos se apartaron de mi plaga. Al verme lleno de plaga, lo primero que hicieron fue salir corriendo despavoridos. Y todavía peor, sus seres queridos también se apartaron de él. Los únicos, como dice la palabra, que le estaban merodeando, como esas aves de rapiña, eran sus enemigos, porque estaban esperando el momento de su muerte para ellos tomar el poder, para ellos conquistar, para ellos derrotar y derrocar el gobierno que David tenía como rey en aquel tiempo de todo Jerusalén. Es así como a veces dentro de nuestra vida, cuando pecamos, muchas veces no tenemos ese ánimo, estamos deprimidos, estamos decaídos y lo único que necesitamos es alguien que nos tienda la mano. Pero como nos ven enfermos, muchas veces ni siquiera se nos quieren acercar. ¿Por qué? No vaya a ser que vaya a tener COVID, ni para qué te acerques, no hombre, no te vayas a parar ahí. De loco te paras ahí para que se te pegue la enfermedad. Y muchas veces no sabemos que esta enfermedad también no es física, sino es una enfermedad del alma. Hay una tristeza, hay una pena, hay un dolor, hay un pecado dentro de ese corazón afligido que lo único que necesita es alguien que le tienda la mano, que tenga ese amor, esa misericordia para tenderle la mano y decirle: estoy contigo, levántate. Eso es precisamente lo que Cristo hace en nuestra vida. Cuando más caídos estamos es cuando Él te tiende la mano y te dice: aquí estoy. Todos se fueron de ti, pero yo estoy aquí. Toma mi mano, levántate y camina conmigo, porque yo soy el que renueva tu vida, yo soy el que te da nuevas fuerzas, yo soy el que te da victoria sobre esa tristeza, sobre ese dolor, sobre esa congoja, pero sobre todo
yo te libero del pecado que te tenía atado a ese dolor, a ese pesar, esa tristeza de corazón, porque yo soy la vida, yo soy la esperanza, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque Cristo es quien te libera y suelta toda cadena de pecado dentro de tu corazón y dentro de tu alma para que comience a haber sanidad. Es así de grande y hermoso nuestro Señor. Y fíjate, el tercer punto, vamos a mirar esto. Este es el estado de ánimo en el que se encontraba David a causa de su pecado. David estaba sufriendo físicamente y emocionalmente, como ya lo vimos. Pero ahora vamos a ver su padecimiento espiritual y vamos a leer el Salmo 38 del versículo 17 al 22. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Oh Señor, mi salvación. Qué hermoso de verdad. La parte más dolorosa de la consecuencia del pecado es que afecta el espíritu de una persona. David se sentía a la orilla del abismo, estaba a punto de caer, sabía que el pecado que había cometido era un obstáculo en la relación con Dios. Su dolor por la consecuencia del pecado en su cuerpo y en su alma estaba siempre delante de él, acusándole por haber pecado. David se encontraba en gran confusión espiritual. Fue en estas condiciones que no le quedó otra salida sino reconocer que todo lo que estaba viviendo fue por haber pecado. Fue por haber pecado. Y esto lo llevó a confesar su maldad, es decir, confesó su falta, su pecado a Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos sufrido de manera física por una enfermedad? Hemos sufrido de manera en el corazón, en el alma, porque padecemos de algún golpe, de alguna herida en nuestro corazón. Pero lo más doloroso que podemos vivir en nuestra vida como cristianos, mis amados, es cuando comenzamos a sufrir en nuestro espíritu. Cuando tú y yo cometemos un pecado, es la desconexión total con Dios. Y cuando Dios se aleja de nosotros, wow y aguas. Porque realmente es cuando comienzas a sentir esa soledad, comienzas a ver todo de manera oscura, comienzas a ver todas las cosas como causa perdida, porque no tenemos la luz, la guía y la enseñanza de nuestro Señor. Su presencia se apartó de nosotros por causa del pecado. Es ahí cuando tenemos que reconocer realmente, escudriñar nuestra alma y pensar, ¿qué fue lo que me hizo que mi Señor se apartara de mí? ¿Qué fue? Claro que no fue Él, sino que fuiste tú mismo, fui yo mismo al momento de hacer un pecado, porque sabemos que nuestro Señor ama el orden, ama la verdad, ama la justicia, pero sobre todo ama la obediencia que sus hijos tienen hacia con Él. Y en el momento que tú y yo pecamos, todo eso se va al traste. Y nuestro Señor no es que se aparte, que se vaya lejos y que no lo podamos ver, aunque muchas veces lo podemos sentir así. No, somos nosotros los que nos estamos apartando. Y Él siempre, como Padre amoroso, nos está esperando con los brazos abiertos. Pero es necesario confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas delante de Él, porque Él es bueno, es poderoso y Él perdona todo pecado. No importa qué pequeño fue, no importa lo enorme, lo desastroso, lo asqueroso o a lo mejor lo vil de tu pecado, porque cuando tú lo confiesas ante los ojos de nuestro Señor, Él te perdona, porque Él siempre está con los brazos abiertos para sus hijos. Él siempre está ahí cuando tú lo necesitas. Cuando hay tristeza y dolor, Él viene y sana tu corazón y te levanta. Cuando hay dolor físico, cuando hay enfermedad, Él va y te levanta de esa cama y te dice, levántate, hijo. Y cuando hay
aquello que es el pecado y te apartas de él, cuando tú confiesas ante él, es el primero en abrazarte y no recordar aquello que hiciste en contra de su voluntad. No lo recuerda, él lo avienta al mar, dice la palabra, y lo creemos que así es, porque es un Dios grande, es un Dios bueno, misericordioso y poderoso. Así es nuestro Señor, así es nuestro Cristo. Este es el significado de confesar tus faltas, tus pecados, tu maldad. No que digas perdón, Señor, por mi pecado y ya, sino que hagas esa convicción de pecado en ti, que faltaste a la santidad de Dios, que te apartaste de su cobertura, de su amor, de su presencia, pero que estás determinado a dar ese paso de revertir esta debilidad y esforzarte por no volver a pecar, porque volverás a pecar y así será. No vamos a volver a pecar, no tengas duda de eso, pero Dios sabe que estás intentándolo y que en tu corazón realmente hay esa convicción de que estás dando pasos firmes en obediencia, y que cuando tú vuelvas a caer, como yo voy a caer tal vez el día de mañana, tenemos un Dios grande que nos perdona, aunque vamos a sufrir esas consecuencias, porque déjame decirte que todo pecado lleva una consecuencia, y como ya te lo había comentado, es una consecuencia positiva, buena, o es una consecuencia negativa o mala. La decisión está en ti, la decisión está en mí, la decisión está en todo aquel que ama a Cristo y que sabe que su vida solo tiene dos caminos y que debe de tomar la que Cristo le enseñó, la del amor, la del perdón, la de la obediencia, la de la justicia, la de la humildad, pero sobre todo el de humillarse ante el Señor y darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Porque dice nuestro Padre que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se levantará, porque esa es una promesa que Cristo nos dio y nos dijo que se cumplirá, que todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo jamás será avergonzado, porque en el día postrero, cuando estemos ante nuestro Señor, Él será el primero en estar defendiéndonos delante de Él, porque Él nos dio su identidad, porque Él nos dio su santidad, porque Él nos da la vida eterna, porque Él nos hace coherederos del reino venidero con nuestro Padre Celestial y nos hace ser hijos y sacerdotes para nuestro Señor. Oh Padre, oh Dios hermoso, gracias, gracias porque te tenemos a ti, Señor, porque tú eres ese antídoto contra el pecado, porque tú eres ese antídoto contra toda debilidad, contra toda enfermedad, contra toda congoja, contra todo aquello que daña dentro de nuestra alma, de nuestro cuerpo, pero sobre todo de nuestro espíritu, porque eres tú, Señor, el que hace que cada día dentro de nosotros vaya creciendo la fe, vaya creciendo el amor y vaya creciendo la santidad dentro de cada uno de nosotros, porque somos tus hijos, Señor, porque somos aquellos que tú nombraste desde antes de la creación del mundo para estar en este día, en esta hora, proclamándote y diciéndote: gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres infinito y porque tu amor y tu misericordia son para la eternidad, y porque eres majestuoso y bueno, y porque jamás te acordarás de mis pecados en el momento que yo los cometí, Señor. Oh Padre, oh Señor hermoso, gracias porque eres bueno, gracias porque eres grande y porque eres misericordioso y porque siempre estás con nosotros, mi Señor. Oh bendito Padre, acompáñame en este espíritu a orar a nuestro Señor y darle las gracias. Gracias, precioso Señor, Padre misericordioso. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, y porque tú eres tan bueno, mi Señor, que tú eres quien toma nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro caminar, porque tú eres esa lumbrera a nuestros pies, Señor, porque tú eres esa promesa que tenemos día a día y que cada día nuevo, Señor, haces esas promesas nuevas para cada uno de nosotros, Señor. No permitas, mi Señor, que nuestra falta de fe, que nuestra falta de obediencia, Señor, nuestra falta de humildad y muchas veces nuestra vanidad y orgullo nos aparten de ti, Señor. Haznos fuertes, danos esa convicción, Padre, de seguir el camino correcto, mi Señor, de seguirte a ti, de seguir tu ejemplo y de poder crecer en los pasos que diste tú y que dejaste en esta tierra para poder encontrar el camino correcto hacia la vida eterna, Señor. Te damos las gracias por tus bendiciones, por lo bueno y enorme que tú has sido con todos y cada uno de nosotros y en nuestras familias, ya que tu cobertura
pasa más allá, mi Señor, de fronteras, de naciones, de colores y razas, Señor, porque tú das esa bendición a todo aquel que te proclama en la tierra, en el cielo y en donde sea, que tú eres el Dios de dioses, Señor de Señor, y que tú eres aquel que da perdón de pecados y aquel que bendice a sus hijos con gran prosperidad, con gran bendición y con todo aquello que toda alma necesita, Señor. Danos reposo, danos descanso esta tarde, Señor, y permítenos, mi Señor, reconfortarnos siempre en tus brazos, confesando nuestros pecados en ti, Señor, y sintiéndonos abrazados nuevamente por tu amor y misericordia, Padre. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos enormemente, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mis amados, pues muchísimas gracias por estar aquí. Solo quiero dejarte 2 versículos como conclusión para que los puedas analizar. Y los vas a encontrar, uno de ellos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y fíjate bien cómo nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y la segunda escritura que quiero dejarte se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 7, y dice así: yo, por mi parte, pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Mi Dios habrá de escucharme. Es así de majestuoso, es así de hermoso y grande que es nuestro Señor, que su mirada no se aparta de nosotros. Todo aquello que puedas haber sentido esta tarde, esa noche, ya sea físico, ya sea en tu corazón, en tu alma, en tu pensar, o ya sea de manera espiritual, hoy este día Cristo te ha dicho que Él es el antídoto para el pecado, para el dolor, para la penura, para la congoja, pero sobre todo para sanidad de tu espíritu. Gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde, noche. Solo me queda decirte que Dios te bendiga y decirte que te esperamos el próximo domingo a las 12 del día aquí en tu iglesia, Crecimiento Familiar Torre Fuerte, para nuestra siguiente prédica que será este domingo. Y también, si tú lo decides así, que nos puedas ver por la página de Facebook de la iglesia Torre Fuerte, para que puedas observar la prédica que tendremos este domingo, ya que como el domingo pasado, este domingo también seguiremos de fiesta, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, pero sobre todo un Dios amoroso. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Buenas noches.